A todo esto, no sé si se percataron que la clase pasada me comí un tema, que es el último punto de la medicación ocular, del cual voy a hacer un comentario breve ahora, que es la esterilización. Concretamente, cómo se esterilizan las soluciones oculares. Más allá de que se las conserven, su origen en cuanto a la preparación y envasado ha de ser estéril. Eso algo les conté, pero no la esterilización. Generalmente, les cuento, las soluciones oculares o la medicación ocular se esteriliza por filtrado. Se utilizan los filtros o las membranas antibacterianas 0,22 o más chicas, etcétera, etcétera, para lograr una esterilización correcta. Inclusive aquellas en las cuales la viscosidad es mayor que la del agua, por el hecho de que los constituyentes del colirio suelen ser sensibles a la actividad del calor, la esterilización generalmente se hace por filtración. A veces la filtración dura mucho tiempo, a veces es forzada. Se presiona sobre el líquido para que pase a través del filtro y poder lograr una esterilización adecuada. Pero la esterilización es por filtración, es decir, no a través de la muerte bacteriana, sino la separación de las bacterias o de los restos bacterianos del líquido que uno pretende utilizar. Hay geles de uso ocular, suspensiones de uso ocular, cuya esterilización es bastante trabajosa, pero siempre que haya sensibilidad al calor en alguno de los componentes de la formulación ocular, la la esterilización se hará por filtrado. ¿Se entiende? Todo esto que le estoy contando ahora, me olvidé de contárselos la clase pasada. Hoy vamos a hablar vamos a continuar con la última clase. Básicamente seguimos con las aplicaciones sobre mucosas, pero esta vez hablando sobre la mucosa nasal y la mucosa bucal, que más allá de que son parecidas, mayor proporción de agua, mejor irrigación sanguínea, etcétera, etcétera, tienen algunas diferencias en cuanto a la aplicación y en cuanto a la absorción. Vamos a darle un poco de bola a esto. Juzgo que les va a resultar interesante. Así que seguimos adelante. Che, ¿me escucharon? ¿Fueron a buscarse el café ya? Café con leche, mate, los bizcochitos. Yo me los fui a buscar recién, por eso tardé también. Pero queda más paquete decir que tuve un problema con el sonido. Bien, bien. Quiero que estén ahí como corresponda. Esto ustedes no lo supieron nunca, que me fui a buscar el café con leche, ¿eh? Bueno, vamos para adelante. GG Bonano. Eso, que no salga del grupo, por favor. Repito algo sobre el hecho mucosas. La constitución de una mucosa básicamente es un tejido de cobertura parecido al de la piel con mucha mayor proporción de agua y sin cobertura sólida, entre comillas, de células muertas, lo cual permite un intercambio de productos con el medio mucho mayor, o por lo menos más destacado, que el que produce la piel. Creo que les había comentado la clase pasada que a través de las mucosas no solamente se pueden lograr tratamientos tópicos, es decir, sobre la mucosa en sí misma, sino que se pueden
puede lograr la absorción de determinados medicamentos que llegan a la circulación sistémica. Es decir, que a través de la sangre pueden ser transportados a otro órgano blanco. La mucosa que se toma como patrón, más allá de que existen varias. Recuerdo lo de la clase pasada, hablamos de la mucosa nasal, la mucosa bucal, la mucosa ótica, la mucosa o la vía ocular, mucosa rectal y la mucosa vaginal. Todas ellas tienen como punto en común una mayor irrigación que la de la piel. Eso permite la absorción medicamentosa. Y algunas mucosas tienen una absorción muchísimo mayor que el resto de las mucosas. En este caso, comparando entre mucosas, hablamos de la mucosa rectal por un lado, la mucosa nasal por otro. Y en tercer lugar sería la mucosa vaginal. A través de la mucosa se absorben, sí o sí, ya sea para uso local o para uso general, soluciones o preparaciones acuosas. Difícilmente se puede absorber soluciones oleosas a través de la mucosa, salvo que se logre un determinado equilibrio que permita lograr ese fin. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pensé que me querían preguntar algo. Recuerden, siempre las preparaciones de mucosas, salvo excepciones, la excepción la vamos a ver la clase que viene concretamente, hablamos de los supositorios. Generalmente son soluciones acuosas, lo que permite una mejor absorción. Lo que permite siempre una mejor absorción, sobre todo en la calificación general de las mucosas. Dice acá, no voy a leer todo lo que dice ahí, pero voy al primero de los ítems que dice que las mucosas son estructuras delicadas. Es cierto, son fácilmente vulnerables, es decir, heribles o lastimables. Pero, a diferencia de por ahí la piel, si comparamos un tipo de protección con otro, tienen una muy rápida capacidad de recuperación. Es decir, una herida sobre una mucosa se rearma o se recupera o se regenera mucho más rápido que una herida sobre la piel. Un cortecito sobre la piel lleva determinado tiempo mientras se recuperan las distintas capas de la piel hasta lograr la recuperación total. Y encima queda como marquita, lo que llamamos cicatriz. En el caso de una mucosa, la recuperación es mucho más rápida y a veces ni siquiera queda marca. Ni siquiera queda marca. Eso sí, una mucosa es más fácilmente herible o vulnerable que la piel. Ahora, las mucosas sí presentan mucha sensibilidad, sobre todo aquellas mucosas que están más irrigadas. El hecho de que una mucosa esté más irrigada aumenta su sensibilidad y aumenta su capacidad de absorción, algo que les vengo repitiendo desde la clase pasada. Generalmente las mucosas suelen estar protegidas o ayudadas, digámoslo así, por algún tipo de secreción, que es lo que aparece en la diapositiva esta. Siempre las mucosas están, hasta diría yo, lubricadas por algún tipo de secreción. En la nariz el moco, en el recto el moco rectal, lo mismo sucede en la mucosa vaginal, lo mismo sucede en la boca, donde formalmente la secreción que cubre la mucosa de la boca es la saliva. Más allá de que la saliva
también intervenga en los primeros procesos de la digestión, tiene que ver con la lubricación y el mantenimiento de la humedad de la mucosa bucal, los mocos en la nariz, etcétera, etcétera. Ese mantenimiento o esa humedad propia de cada una de las mucosas a tener en cuenta, en el ojo, la lágrima, lo vimos la clase pasada, etcétera. Esa necesidad de humedad que tiene la mucosa es lo que favorece, en todo caso, la absorción y la actividad de preparaciones acuosas. Esas mucosas protectoras, a su vez, de la mucosa, esas secreciones protectoras de la mucosa, son las que a su vez se interponen en las preparaciones oleosas para que lo que es oleoso pueda ser utilizado. Salvo que por algún otro motivo esa preparación oleosa pueda ser desbaratada, emulsificada y absorbida. Eso no pasa en todas las mucosas, pasa básicamente en una, que es la mucosa rectal, de lo que vamos a hablar la clase que viene. Che, ¿me van entendiendo ahora? ¿Vamos bien? Listo. A ver cuántos somos. 77 somos hoy. Che, mañana hay que ir a votar. Yo no tengo ganas. Tampoco le cuenten a nadie esto. Vamos. Vamos, vea. No, no pensé que tenía tantos adeptos. Gracias por ser como son. Bueno, algo tenemos que hacer. Atiéndame ahora. Vamos a hablar de cómo se comporta la mucosa nasal y la consecuencia es cómo se preparan medicamentos que son capaces de administrarse a través de la mucosa nasal. Primer punto, la mucosa nasal está altamente vascularizada. El objetivo de esa vascularización tiene que ver, por un lado, con la irrigación de las células que tienen que ver con el olfato, con la posibilidad de detectar partículas en el aire que producen olor. Y segundo, tienen que ver con temperaturizar o calentar el aire que viene desde afuera y que va a llegar a los pulmones. El aire a los pulmones lleva previamente tratado a través de la nariz. A eso asumémosle que la nariz tiene un determinado vello, pelitos, cuya misión es frenar partículas en el aire que no pasen al pulmón. Entonces, en definitiva, la nariz lo que hace es conjugar la filtración a través de los pelillos, el calentamiento del aire y el olfato, es decir, la posibilidad de detectar partículas en el aire. Cuarto, la mucosa nasal produce un mucus, que son sulfoproteínas, una sustancia viscosa, acuosa, cuya misión también es frenar la entrada de partículas. Y no solamente frenar la entrada de partículas, sino permitir en algún momento, o mucina, tenés razón, Beni, tenés razón, son capaces de, bueno, no solamente es capaz de fijar las partículas, sino de expulsarlas hacia el exterior. Es decir, lo que llamamos moco. El moco ese tiene una producción equilibrada de acuerdo al funcionamiento de la nariz. Hay momentos en donde el moco se produce a mayor cantidad. Ahora, ¿cuándo suele producirse el moco a mayor cantidad? Cuando hace frío. ¿Qué significa esto? Hay un aumento de la irrigación en la nariz porque el aire viene más frío. Hay un aumento, una percepción de aumento de la filtración por el hecho de que el aire entra frío. Y el resultado es que aumenta la circulación de sangre para poder calentar el aire y consecuentemente aumenta la cantidad de moco. El resultado es que más allá de que el moco pueda usarse para fijar
las partículas que entran en el aire, hay un exceso de moco que también nos sale. La macana de ese moco es que puede fijar bacterias o virus. Y esos virus o bacterias pueden, llegado el caso, cuando son más que la producción de moco normal, atravesar la nariz y llegar al pulmón. Y ahí se produce, o las gripes. Las gripes son eminentemente nasales, más que pulmonares. Sin embargo, ahora se ha comprobado que hay determinados virus, sobre todo los más modernos, que pueden llegar a producir neumonías. Generalmente las neumonías se producían solo por bacterias más que por virus. Hoy ya existen virus que producen neumonías, basta hablar del COVID. Y la producción de moco se incrementa. Entonces, variaciones en la temperatura producen variación de moco. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre la temperatura y la producción de moco? Porque la orden física de la entrada de frío tiene que transformarse en química para que reaccione la nariz. Es el cambio de pH. Te los cuento así. Cuando hace frío, la mucosa nasal se alcaliniza. En general, la mucosa nasal suele tener un pH tipo tirando a ácido. Cuando se entra aire frío, la mucosa nasal se alcaliniza. El pH de la mucosa sube de alrededor de 4,5 a 6,7. ¿El resultado cuál es? Un incremento en la producción de moco. ¿Debido a qué? A la temperatura del aire. Ese es el cambio químico que produce en el mucus la temperatura del aire para aumentar la producción mucosa, cuya misión es aumentar la fijación de partículas que entran a través de la nariz. ¿Se entiende? Todo esto es fisiológicamente normal. Todo esto es fisiológicamente normal. Pero tiene una consecuencia en cuanto a la producción medicamentosa a aplicar a través de la nariz, que es la siguiente. Toda la preparación nasal, solución, suspensión, toda solución nasal o toda suspensión nasal se ha de preparar con pH ácido. Esta es la consecuencia de todo lo que les conté. ¿Por qué razón? Porque si aumentamos el pH de la preparación a aplicar en la nariz, la consecuencia es que va a aumentar la cantidad de moco y consecuentemente lo que queríamos que tuviera actividad dentro de la nariz va a ser expulsado a través de un aumento de la mucosidad. ¿Se entiende? Que lo va a volcar hacia afuera y vamos a gastar pañuelos y el medicamento no nos va a hacer nada. Si en algún momento tienen la posibilidad de fijarse las gotas nasales comunes, Lidil, el Dasolin no existe más, pero bueno, cualquiera de esas, van a ver que tienen algún tipo de descongestivo más, un determinado descongestivo en solución, y en algún lado dice llevar a pH 5 o pH 4,5, que son los ideales para las gotas nasales. Gotas o suspensiones nasales. Primer punto que tuvimos en cuenta, el pH. Modificar el pH hacia la alcalinidad significa aumentar la producción de moco. Resultado, la gotita que ponemos en la nariz tiene más posibilidades de salir hacia el exterior y no producir efecto. A este aumento de viscosidad, en el caso del aire frío, tenemos que sumarle otro proceso, que es el siguiente. El aire tiene que ser calentado. Para poder ser calentado el aire, circula mayor cantidad de sangre. Para que circule mayor cantidad de sangre, en la mucosa nasal se produce vasodilatación. Esa vasodilatación tiene como objetivo
aumentar la cantidad de circulación de sangre para calentar el aire. ¿Qué suele pasar cuando esa vasodilatación es excesiva? Aumenta tanto la proporción de sangre en circulación que la nariz se tapa y no podemos respirar. Se produce un proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio que reúne el aumento en la cantidad de producción de moco y la vasodilatación capilar para calentar la nariz. Para calentar el aire. Aumento de líquido, ya sea por moco o por aumento de la circulación de sangre, es lo que usualmente llamamos inflamación. La nariz se tapó. ¿Qué es lo que se usa para que la nariz deje de estar tapada? O un vasoconstrictor para reducir la circulación de sangre y dejar que uno respire libre otra vez. O un desinflamatorio para reducir la proporción de líquido estacionado debido a la vasodilatación. Si ustedes se fijan en qué consiste la mayoría de las gotas nasales comunes, le hace el Lidil o demás, son concretamente vasodilatadores, perdón, vasoconstrictores o adrenérgicos. Antes había algunas gotitas que tenían efedrina o adrenalina, ahora nafasolina, oximetazolina, que no son más que derivados de Exalergin o combinaciones de nafasolina con dexametasona o con hidrocortisona, en donde se conjugan la actividad vasoconstrictora de un medicamento adrenérgico más la acción antiinflamatoria de un corticoide. ¿Me están entendiendo? Vean qué sencillo y práctico es pensar en cómo se prepara una medicación nasal. Básicamente la desinflamación más un determinado pH para evitar la producción de moco, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se usan gotas nasales, se supone que la actividad del medicamento ha de ser exclusivamente local, es decir, que actúe sobre la mucosa nasal, de manera tal de reducir o hacer vasoconstricción, reducir la mucosidad, la inflamación y consecuentemente que no vuelva a respirar. Ahora, el uso non santo de las gotas nasales puede llegar a problemas de acostumbramiento y que haya que usar gotas todas las noches porque si no me pongo la gotita no puedo ir a dormir, porque si no me pongo la gotita y me acuesto se me tapa la nariz y con 42 grados de calor se me tapa la nariz igual. Y el uso de gotas nasales en exceso se transforma, sí, querida abusa, en una adicción. Y por otro lado, puede generar que el medicamento incluido, adrenérgico en general, para producir vasoconstricción, se absorba en tal cantidad que llegue a la circulación y actúe sobre otros órganos. El que tiene más problemas va a ser el corazón. Se produce estimulación cardíaca, se puede producir aumento de la presión arterial, etcétera, etcétera. Yo, pobre, conocí hace muchos años atrás el caso de un viejo pobre que era absolutamente adicto al Dasolin, unas gotitas de un laboratorio que ya no existe más, Raudocefa, que son oximetazolina, se llama la droga, que es parecido al Lidil, la nafasolina. Y el tipo usaba a patadas gotas nasales, porque decía que si no las usaba no podía respirar. El pobre hombre terminó muerto de un infarto. Y el infarto, más allá de que no hubo autopsia, tanto los médicos que lo atendían como servidor pensamos que era el abuso de las gotas nasales. Abuso de gotas nasales me refiero a una persona que usaba hasta entre 3 y 4 goteros diarios. A eso voy.
Una locura. Imagínense gastarse 3 frascos de gotitas nasales por día. De locos, de locos. En una persona grande, una persona arriba de los 70 años. Ahí había mucho psicológico también, pero miren a dónde llegamos. El tipo terminó muerto. Tiene 2 aplicaciones al día, pero nadie le dijeron cuánto, si se tenía que chorrear el frasco completo. Una locura. Son casos que existen y que tenemos que conocer. Pero que no dudo de que ustedes cuando salgan a la calle ya profesionales van a conocer otras cosas más. Otras cosas más. Bueno, Profe, ¿me van entendiendo entonces? Sí, a mí me dale, pasó en dale. su momento cuando trabajaba en la farmacia, cierto rango de edad de gente que buscaba Dasolín o las gotas nasales. No sé cómo la habrán promocionado en su Sí. momento, pero la cantidad que se consumía de las gotas esas era impresionante, era como algo esencial. Te cuento que son más, me encanta que hagas el comentario porque, está bien, Dasolín no existe más hoy porque el laboratorio quebró, pero el primer drama del Dasolín era que tenía venta libre, o sea que no había restricciones en su uso. Y la gente que usaba gotas nasales, porque si la gente que usa gotas nasales, porque si no, no puede dormir a la noche, es bastante más de lo que vos crees. Es decir, supera inclusive la fantasía de uno, que tiene ya años en la profesión, ¿viste? Es muy, muy, muy raro, muy increíble. Sobre todo, tengo que ser honesto, sobre todo las chicas. Hay chicas que son, he conocido más chicas dedicadas a las gotas nasales que varones. Pero digamos, la adicción psicológica al hecho de necesito las gotitas para poder dormir o para poder respirar, existe, existe. Y piensen o pensemos que todos los decongestivos nasales, nafasolina, oximetasolina y demás, que tienen esos nombres raros básicamente porque están armados de tal manera de que se absorban poco en la sangre, tratando de aumentar la actividad local. Tienen modificada su lipofilicidad para poder actuar en forma local de mejor forma. Ahora, la exageración en el uso es lo que lleva a la adicción y consecuentemente a la distribución sanguínea a otros órganos de estas drogas diseñadas para un uso local específico. Si se usaran gotas 2 veces por día, una vez, y cortando el tratamiento cuando ya uno puede respirar, no pasa nada, nada. Se metabolizan inclusive en el mismo lugar de la aplicación. Ni siquiera necesitan, con esta raza de plasma ya está listo. Ni siquiera necesitan pasar por hígado. No dudo de que se te enoje la gente cuando le decís que no es un medicamento crónico. Te digo a ti, Duarte, no me llama la atención. Me ha pasado, me ha pasado. Bueno, ¿me entendieron? ¿Vamos bien? Rebobino un poco. Rebobino un poco. La vascularización para calentar el aire, si es exagerada, vasoconstrictores que la contienen. Vasoconstricción, perdón, más producción de moco, aumenta la proporción de líquido en el lugar de inflamación. La nariz se tapa, combinación de vasoconstrictores más antiinflamatorios, le hace generalmente corticoides. Lo que hacen es que la inflamación nasal, lo que usualmente se llama rinitis, hablar de rinitis significa que la nariz se tapó por una inflamación. Conjugación entre eh, vasodilatación excesiva para calentar el aire, más acumulación de moco. Más acumulación de moco. Hay preparaciones de uso local que lo que hacen es aumentar la actividad descongestiva, merced a determinados truquitos, pero ya preparados. Por ejemplo, ¿conocen una preparación o un medicamento que se llama Flixonase?
que es un corticoide, se llama fluticasona. Digo flixonase porque es la marca original, pero hay varias otras marcas, ¿no? El flixonase se utiliza para rinitis, una sola aplicación diaria, y es básicamente un corticoide. Lo que hace es producir actividad desinflamatoria, algo que vamos a ver con cierto lujo de detalles en química medicinal, cuando nos toque. O Fluticá, hay un montón ahora, pero en su momento la original era flixonase. El flixonase suele venir preparado como suspensión y con cierta viscosidad, es decir, como si fuera un gel. Y obviamente con un aplicador dosificador. Uno se aplica en la nariz, el gel se pega contra la mucosa, el líquido suele secarse merced al paso del aire y el descongestivo, que en este caso es un corticoide, queda pegado sobre la mucosa. ¿Cómo queda pegado sobre la mucosa? Gracias al moco. Y produce desinflamación. Un comentario más a todo esto. Generalmente, cuando se hace desinflamación con corticoides, que suele ser la más complicada, es cuando la rinitis es muy complicada, cuando se junta el calentamiento del aire más la mucosa, más alergias y un montón de cosas raras, o inclusive la alergia produce inflamación local que el corticoide va a desarmar. Lo primero que sucede es que cae cualquier cantidad de moco hacia afuera. ¿Qué se acumuló en la nariz? Merced a que la nariz se tapó por la inflamación. Al desarmar la inflamación, todo ese moco cae para afuera. Ahora, lo lógico es que al segundo día o tercer día ya la nariz regularice su producción de moco y no se produzca en gran cantidad. Siempre que se trata de una rinitis, nariz tapada, lo primero que sucede cuando la nariz se destapa es que el moco acumulado detrás de la inflamación cae. Eso es siempre. Si en algún momento le preguntan, sepan que eso es normal. Sepan que eso es normal. Y después el tratamiento lo seguimos. Bueno, vamos. Vamos. No me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero básicamente les muestra cómo funciona o cómo es la estructura de la mucosa nasal. Las cilias, el conjunto de células basales, las células que manejan las cilias y, más allá de que parece el núcleo, la irrigación sanguínea de esas células que es altamente aumentada. Altamente aumentada. Un cuarto dato que tiene que ver con la inflamación nasal es que cuando la nariz se tapa, se anula el olfato. ¿Cuál es el motivo de la anulación del olfato? La inflamación. Las células olfativas terminan cubiertas por moco y las sensaciones de olfato no llegan. A veces esa cobertura de mucosa, como pasa con el COVID. La inflamación que evita que uno tenga olfato, pero llega a tal punto de que inclusive modifica las posibilidades de gusto. Algo que más allá del COVID se produce con cualquier intervención gripe, cualquier intervención viral. La gripe común también, si bien lo hace con mucha menos frecuencia, en algún momento anula el gusto y anula el olfato. Eso tiene que ver con la inflamación producida sobre la nariz. En una gripe común, la recuperación de los sentidos, tanto gusto como olfato, es muy rápida, 1 o 2 días y listo. En el caso del COVID, puede ser 1 o 2 días en los casos más leves, y en los casos más complicados puede durar mucho tiempo, semanas inclusive. Pero eso tiene que ver con la inflamación de mucosas, tanto la nasal como la bucal. Y si algo caracterizó al COVID, es básicamente su gran actividad de estimulación en procesos inflamatorios, que es algo que les cuento, muchachos, hoy no se conoce tanto. Aún hoy no se conoce. Tal cual, sí lo reduce, pero pasa por otro lado, pasa por la inhibición.
Inhibición que tiene que ver con las características adrenérgicas de la nafazolina. Tiene que ver con esto. El efecto vasoconstrictor puede reducir la transmisión nerviosa. Si se reduce la transmisión nerviosa, obviamente aquello que tiene que ver con la sensibilidad va a estar reducido. Si la vasoconstricción llega a tal extremo de una mínima circulación sanguínea, la nariz no huele. ¿Pero por qué no huele? Porque no puede transmitir el impulso nervioso. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver con la actividad propia del medicamento adrenérgico, nafazolina, y con su actividad vasoconstrictora. Buena pregunta, la de Castillo. Buena pregunta. Seguimos. Bueno, esto tiene que ver con lo que conté yo. Vamos a ver. En definitiva, me quedo un ratito en la primera parte. Líquidas, untuosas o semisólidas. Más allá de eso, siempre de características acuosas. Un tema importante que no les conté. En la nariz es como prohibido utilizar soluciones oleosas. En la nariz está como prohibido utilizar soluciones oleosas. ¿Por qué razón? Primero, van a producir moco como si fuera un individuo a rechazar, como si fuera polvo del aire. Segundo, no va a haber reacción de vasoconstricción o vasodilatación en la nariz. Consecuentemente, el aceite no se va a calentar. Y el aceite puede inclusive, si uno aspira fuerte, llegar hasta los pulmones. Si el aceite que está respirándose no es estéril, se puede producir concretamente un caso de neumonía. Erradicamos preparaciones oleosas y hasta cierto punto las emulsiones, es decir, que acarreen aceite en la nariz, básicamente porque los productos aceitosos no estimulan la reacción nasal de defensa y consecuentemente estaríamos en peligro de producir neumonías. Es lo que de alguna manera explica la segunda parte de la diapositiva que tenemos acá. Seguimos. Bueno, acá hay una formulación nasal muy vieja, muy vieja. No, la efedrina es vasoconstrictor. Eso que se llama cloretona, que ahí que ya virtualmente no existe, era un derivado del cloro, que es básicamente una especie de conservador o antiséptico. Y en solución de Ringer, recuerden, solución de Ringer o triclorurada. Básicamente porque la solución de Ringer tiene un pH tirando ácido, tiene un pH menor de 6, básicamente por la solución de iones. Por otro lado, con el clorhidrato de efedrina disuelto, recuerden que el clorhidrato es una sal derivada del ácido clorhídrico. Ese pH de la proporción de la preparación final puede bajar hasta 5, lo cual va a ser indefenso en cuanto a la producción de moco. Y por otro lado, la solución de Ringer es nuestro quinto término a tener en cuenta en las preparaciones nasales, isotónica. Isotónica con respecto al plasma. Siempre con respecto al plasma. Las mediciones de isotonía se hacen con respecto al plasma. Resumiendo un poquito, y empezamos a hablar de inhalaciones. Resumiendo un poquito, las preparaciones nasales, para las preparaciones nasales se tiene en cuenta pH tirando ácido, isotonicidad, es decir, la misma cantidad de partículas que el plasma. Eso se asocia con la mucosidad que produce la nariz. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente que no haya dolor por cambio en la presión osmótica. Nada más. Isotónicas.
pH tirando a ácido. Vasoconstrictores y antiinflamatorios. Es lo más común. Es lo más común. Ahora, por ahí ustedes lo vieron o lo escucharon alguna vez. Es decir, para futuro, y un futuro ya muy cercano, se utiliza o se utilizaba la nariz para la absorción de medicamentos de uso sistémico. Entre ellos, la posibilidad de administrar a través de la nariz determinadas hormonas. Por lo pronto, hay preparaciones en donde se aplica o se administra somatotrofina o somatostatina de uso nasal. Preparación, pH tirando ácido, isotónica. La absorción de la hormona se hace a través de la mucosa nasal, llega a la circulación y actúa donde tiene que actuar. ¿Por qué a través de la nariz? Porque los vasos que irrigan la nariz están conectados hacia los vasos que van al sistema nervioso central y permiten a la hormona llegar hasta la hipófisis. Hay vacunas nasales e inclusive en algún momento, por ahí lo escucharon o lo leyeron, apareció la aplicación de insulina nasal, que después fue retirada, porque la absorción nasal de la insulina se comprobó que era absolutamente errática. En algunos se absorbía más, en otros menos, y no se podía medir, de acuerdo a la aplicación, la cantidad de insulina absorbida. Sí, pero lo del antidepresivo yo sinceramente no sé en qué quedó. Algo supe, pero no sé en qué quedó. Sé concretamente que hay somatostatina de aplicación nasal. ¿Ya está? Vamos a averiguar. Vamos a averiguar. Yo sé de las hormonas tipo somatotrofina o hormonas de crecimiento y la prueba que se hizo con... Vamos a averiguar. La prueba que se hizo con insulina, que después se dejó de lado por el error de administración. Básicamente porque se absorbe distinto y no se puede unificar para todos igual. Otra medicación de aplicación nasal. Yo sigo adelante. Si ustedes me preguntan, después vemos. Otra medicación de aplicación nasal son las inhalaciones. Las inhalaciones. Inhalaciones que podemos asociar después a los aerosoles. Una inhalación básicamente es un aerosol, más allá de que no se produzca apretando un botón. ¿Qué es un aerosol? La dispersión de un líquido en aire. Eso lo vamos a ver con cierto detalle en Farmacotecnia 3. Un aerosol es básicamente la dispersión de un líquido en aire, en gotitas unificadas en su tamaño. Los primeros aerosoles fueron los vaos. ¿Qué significa un vao? Poner alguna sustancia en agua, el agua hierve, y la emanación que produce el agua, el vapor del agua, puede ser respirado con constituyentes de aquello que se puso en la inhalación. Las inhalaciones generalmente son de uso tópico, suelen utilizarse para destapar la nariz, descongestivos que entre otras cosas buscan la vasodilatación. Perdón, todo lo contrario, estoy diciendo cualquiera, la vasoconstricción. Vasoconstricción que produce en definitiva una desinflamación de la nariz y uno vuelve a respirar. Generalmente esas inhalaciones suelen estar acompañadas con ciertas esencias, o alcanfor, o eucaliptol con mentol, etcétera, etcétera. La idea es producir, en principio, desinflamación en la nariz. Los aerosoles, lo vamos a ver en su momento, no solamente tiene que ver con la desinflamación nasal, sino también con la desinflamación o antiinflamación pulmonar en determinadas enfermedades de uso crónico y demás, pero ya con una tecnología un poquito superior a una inhalación por vaho, es decir, calentando el agua.
sino a través de la producción de gotitas mediante presión y tecnología de división de líquidos. Sí, el hipersol es una cosa de esta, que creo que es cloruro de sodio con otra cosa. Pero es isotónico, recuerden, el hipersol es isotónico. Tiene como objetivo tratar de lograr en forma local y por ahí rudimentaria la vasoconstricción en la nariz para que uno pueda volver a respirar. Bueno, esto tiene que ver, esta diapositiva tiene que ver con lo que les contaba recién. El tránsito del medicamento o el tránsito del aire a través de la nariz. Todo lo que les conté antes. Che, ¿me están entendiendo bien? ¿O se fueron a buscar otro mate? ¿Se les acabó el mate? ¿Les queda algo? Si se les acabó, ármenselo de vuelta, ¿eh? No hay drama. Me avisan y me avisan como si los estuviera mirando. ¡Juá, juá! Bueno, más allá del chiste, ¿me entienden, no? Vamos a ver ahora mucosa bucal, en donde el asunto revierte algunas cositas de los que vimos para la mucosa nasal. Les pregunto siempre si entendieron por el hecho de que hemos cambiado de tema. Vamos a hablar ahora de la mucosa bucal. La mucosa bucal o la boca es tomada como una puerta de entrada medicamentosa, desde ya. Ahora, en la boca se reúnen algunas cosas de las que se reunían en la nariz, pero digamos con un poco menos de sofisticación. Es un poco más simple. La boca básicamente es una mucosa irrigada, que también tiene un sentido, o guarda un sentido, que es el gusto. El gusto. El gusto está, digamos, concentrado básicamente en un órgano llamado lengua. La lengua es la encargada de tomar el gusto. El gusto permite identificar cosas que pueden ser útiles para nosotros y no. Hay determinados gustos que producen rechazo frente a lo que uno ingiere. Esta característica es casi propia de mamíferos y reptiles. Les cuento, bichos desarrollados evolutivamente abajo de los reptiles no suelen tener gusto. El resultado es que se comen cualquier cosa. Ahora, reptiles y mamíferos, que vendríamos a ser nosotros, tenemos el gusto desarrollado de tal manera que permite seleccionar aquellos alimentos que vamos a recibir. La macana es que el hombre inventó el medicamento. El medicamento generalmente tiene un gusto rechazable. Si fuéramos todos naturistas, rechazaríamos todos los medicamentos solamente por el gusto que tiene. Y tenemos que bancarlo simplemente porque alguien nos dijo, entre ese alguien estoy yo, que los medicamentos hacen bien. El gusto se reduce entonces, en cuanto a su determinación sensorial, a la lengua. Pero el gusto está modificado o cuidado a través de la mucosa bucal y de las emanaciones que se producen en la mucosa bucal. Léase saliva. Lengua por un lado, mucosa bucal por otro, saliva en tercer lugar. La saliva es un líquido que no solo funciona como lubricante de la boca, sino que cumple la primera misión en la digestión. Cumple la primera misión en la digestión. Tal cual, se asocian a los sabores amargos se asocian a sustancias tóxicas. Eso es evolutivo, totalmente. Totalmente. Vuelvo sobre la boca. La boca presenta una gran vascularización, según dice
la diapositiva, lo cual es cierto, pero no mayor que la vascularización de la nariz. La nariz tiene una vascularización mayor. Y les cuento esto. El medio de la boca tiene un pH más alcalino que el de la nariz. Esa alcalinidad bucal tiene que ver con la protección frente al ingreso bacteriano o micótico y a su vez con la digestión. Cuando uno muerde el alimento y lo embebe de saliva, el medio alcalino lo que hace es aumentar las posibilidades digestivas. Actúa algo así como si fuera un preintestino. A su vez, la saliva tiene determinada carga enzimática que va a influir sobre la digestión final de lo que uno está mordiendo. Pero cuando se traga lo que se está ingiriendo, básicamente se traga con cierta proporción de digestión. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Digo porque acá me salió que había perdido la conexión, cosa que puede pasar. Si me escuchan cortado debe ser porque hay algún tipo de dificultad informática o de internet. Pero bánquenme porque estoy lo más cerca posible del comunicador. Lo que pasa es que a veces funciona en general y a veces no. Les decía entonces, la mucosa bucal asociada a un líquido lubricante que es la saliva, la lengua, papilas gustativas, sistema de seguridad, asocia el amargo con venenoso o no digerible. Todo esto tiene que ver con la boca. Ahora, la administración de medicamentos generalmente se hace por la boca, sin predigestión. Uno se traga el comprimido con que la saliva lo trate lo menos posible para que no emane el medicamento que tiene adentro y produzca rechazo en su deglución. Inclusive hay comprimidos o pastillitas que vienen recubiertas con un determinado gusto para que no produzca rechazo mientras uno se traga ese comprimido. Que ahora en general lo están haciendo con muchas. O la cubren con azúcar, en lo que llamamos grajea o comprimidos recubiertos. O en la compresión agregan un determinado polvo con gustito, es decir, alguna esencia que permita la deglución del comprimido más rápido, sin llegar al sabor amargo que podría producir su rechazo. Ni que hablar, creo que hablamos el año pasado, lo que es armar jarabes para chicos, en donde es todo un arte la saborización del jarabe, justamente para evitar los rechazos. La boca es capaz de absorber muchísimas drogas sin necesidad inclusive de que estén deglutidas. ¿Por qué razón? Básicamente porque la mucosa bucal es fácilmente traspasable. Más allá de que hable de alcaloides, la diapositiva. Hay drogas que pueden absorberse a través de la mucosa bucal simplemente por solubilidad acuosa y por otro motivo más, que son las glándulas salivales. Las glándulas salivales permiten una absorción rápida de determinados medicamentos, mandándolos generalmente a la circulación sanguínea sin necesidad o sin que pasen primero por el hígado. Todo aquello que ustedes lean por ahí de preparación sublingual o formulaciones sublinguales tienen que ver con la absorción a través de las glándulas salivales, de los conductos salivales hacia la glándula y de la glándula a la circulación general.
Este es un factor fundamental de absorción a través de la boca, sin necesidad de deglución. Los alcaloides de los cuales yo hablé, Víctor, son de uso local. O sea que más allá de que se absorban en la mucosa nasal, no van más allá de la mucosa nasal. La vasodilatación que buscamos ha de ser en la misma nariz. El hecho es que su abuso puede llevarlos hasta la circulación sanguínea y consecuentemente a otros órganos. Difícilmente lleguen al pulmón, porque la mucosa nasal lo frena primero. ¿Qué preparaciones se utilizan concretamente en la mucosa nasal? Yo hablé de preparaciones sublinguales. Lo vamos a desarrollar en farmacotecnia 3. Son básicamente comprimidos que se desarman y cuyo contenido se disuelve en la saliva y se absorbe a través de la mucosa nasal, de la glándula salival. Ahora, generalmente sobre la boca se usan suspensiones. ¿Por qué razón? En una suspensión, el contenido sólido no es absorbido a través de la mucosa y consecuentemente puede ser expulsado después de su uso. Esa es la base de la preparación de dentífricos. Esa es la base de la preparación de dentífricos. Los dentífricos, como dice ahí, son preparaciones armadas de tal manera que tienen, digamos, componentes o germicidas, o desodorantes, o antiácidos, obrando como detergente mecánico. Fundamental esto último. ¿Por qué detergente mecánico? Porque funcionan mediante fricción. Fricción que produce el cepillado más el sólido que está constituyendo los dentífricos. Un dentífrico puede tener entre un 10 a un 25% de sólido. Esos sólidos pueden ser óxido de zinc, carbonatos, mezcla de carbonatos con óxidos, fluoruro de sodio, etcétera, etcétera, en distintas proporciones, formando una pasta. Recuerden que una pasta es un sólido disperso, una gran cantidad de sólido disperso en agua, de manera tal de que cambia la fluidez. Una suspensión se comportaría como un fluido plástico. Un dentífrico, sí o sí, es un fluido pseudoplástico, lo cual significa que requiere una fuerza de corte al infinito para poder fluir. No fluye solo, sino que hay que empujarlo. ¿Se acuerdan de esto perfectamente del cuatrimestre pasado? Acá todos tienen que responder, sí, querido profesor. Bien, obvio. Seguimos. Acá hablamos de fortalecimiento dentario, de la incorporación de flúor en una parte por millón. Esto tiene que ver con la constitución, no me voy a detener acá, muchos lo pueden leer, con la constitución del dentífrico. Recuerden una cosa, un dentífrico básicamente es una pasta y se prepara como una pasta, una mezcla de sólidos a las cuales se les agrega un líquido para modificar su fluidez. Entre un 10 y un 25% de sólidos. Perdón, un 10 o un 20%. Generalmente es un 20% de sólidos. Ahora, eso tiene determinadas actividades que están en la diapositiva anterior, no la anterior. Y yo hice hincapié básicamente en lo que llamamos detergencia mecánica. Es decir, en la posibilidad de arrastrar suciedad o restos que queden en los dientes, merced a la fricción entre el cepillo, la pasta y el diente mismo. Esa es la más importante. Eso puede tener actividades a su vez germicidas, fungicidas, deodorantes, es decir,
quitar olores o mal alientos, etcétera, etcétera, mejorando la salud bucal. Habla acá de elixires dentífricos. Primer punto. Un elixir tiene alcohol. Eso se lo acuerdan del año pasado. Son soluciones alcohólicas, generalmente alcohólicas o hidroalcohólicas, como dice abajo. Se lo suelo diluir en agua y sirven para hacer buches. Buches. ¿Qué significa buches? Colutorio, algo que produce determinada actividad sobre la mucosa bucal y que después es eliminado o escupido. Acá tenemos un elixir viejísimo, viejísimo, pero básicamente es un colutorio. Fíjense que son esencias disueltas en alcohol, un poquito viscosadas un poquito con glicerina, que básicamente es para modificar el pH de la boca y quitar el mal aliento. Quitar el mal aliento. Hoy obviamente esta fórmula se puede hacer o se hace sin cloroformo. Esto es una antigüedad. Ustedes se tragan, pónganle que le haga un pibe, se traga esto y el pobre hígado le suena durante un mes. El cloroformo es muy tóxico a nivel hepático. No se va a dormir, pero le va a pegar mal. Y ni les cuento el alcohol de 90%. Es un viejo buche. Alcohol de 90% no, alcohol de 90 grados. Colutorios. Se dice que la única actividad del colutorio es combatir el mal aliento. Es decir, matar la generación bacteriana que pueda haber en la boca, destruyendo así la posibilidad de que se generen olores sobre los restos de alimentación que pudieron haber quedado en la boca. Eso es más o menos. Eso es más o menos. Generalmente ahora se les agrega a los colutorios, a los buches. Primero, antes que nada, los colutorios son soluciones. No suelen ser ni suspensiones ni emulsiones, son soluciones para la higiene bucal que tienen, como dice al principio, que ver con la antisepsia y consecuentemente la eliminación del mal aliento. Hay eliminación del mal aliento, hay fortificación de la cobertura dental merced al flúor, etcétera, etcétera. Pero la idea siempre es, en principio, la higiene bucal y el mal aliento. El blackout entra acá. Los colutorios también suelen ser elixires, es decir, cierta proporción de alcohol tienen. Siempre determinada proporción de alcohol tienen. Es decir, que los elixires dentífricos que vimos antes, básicamente son colutorios. Son buches. Fíjense, en los colutorios, el alcohol suele variar, dice acá, entre 15 grados y 7 grados. Es lo común. El alcohol tiene que ver en los buches con determinada sensación de frío que da a su vez la sensación de limpieza. Hacer un buche alcohólico o hidroalcohólico, en definitiva lo que produce es que uno sienta cierta frescura en la boca cuando el alcohol se evapora, merced al calor que hay en la boca, y uno siente determinado, se produce determinada sensación de limpieza. La limpieza la hacen otros agregados que suelen tener los colutorios. Algún tensioactivo, tipo lauril sulfato de sodio, algún antibiótico o antiséptico. La glicerina misma, las esencias que suelen funcionar como antiséptico, esencia de eucalipto o esencia de menta, o directamente mentol eucalipto.
que no son otra cosa que las mismas esencias, pero en cristales sólidos. Suelen estar siempre al 1%. 1% de eucaliptol, 1% de mentol, disueltos en un alcohol de 70 grados y llevado, pongámosle, a volumen, a 100, lo disuelven en 20 de alcohol de 70 grados y lo llevan a volumen con agua o agua tibia. Ya tenemos un colutorio. Ya tenemos un colutorio. No tanto, no tanto. Me refiero a la irritación de mucosa que pregunta acá Adriana. No tanto. Sí se puede producir irritación, como suele pasar con todos los medicamentos. Si se lo usa más allá de la norma. Fíjense, acá hay una serie de esencias que son muy comúnmente utilizadas en la preparación de colutorios. Les cuento que anetol y anís es básicamente lo mismo. Y el peppermint que aparece acá es peperina, o menta peperina. De todo esto, lo que menos se usa hoy es el salicilato de metilo, porque este sí produce agresión en la mucosa. Gallo, este sí. Este complicado. Está puesto porque en algún momento se usó. Hoy olvídense que haya salicilato de metilo en un colutorio. Les queda la boca así grande como Ticamerelo. Pero en algún momento se utilizó. Fíjense lo que pone acá, que la proporción adecuada para el agregado de estas sustancias es un 2% de la fórmula total. Un 2 a un 1%. Ya sea en mezcla o de a 1, alrededor de un 1%. Acá habla de lo que les contaba yo antes, algún tipo de antiséptico y algunos que inhiban la actividad enzimática para evitar que se sigan produciendo olores, tipo el lauril sarcosinato de sodio, etcétera, etcétera. Pero generalmente el objetivo del agregado de antisépticos y de tensioactivos a los colutorios es para tratar de remover de entre los dientes restos de comida asociados a las esencias y al alcohol para producir sensación de limpieza y limpieza en sí mismo. Aditivos. Un colutorio puede tener conservadores, puede tener antioxidantes, o sorbitol, todos los que aparecen en la diapositiva, o sorbitol o ácido benzoico, inclusive ácido bórico, cuyo objetivo es la antisepsia. Lo que jamás se suele se suele poner en un dentífrico es ETA, salvo que, ¿por qué razón? Porque puede descalcificar los dientes. Salvo en aquellas personas que produzcan demasiado sarro por una cuestión de pH bucal. Es decir, que se acumulen sales de calcio sobre los dientes. Ahí el dentista suele prescribir específicamente algunos dentífricos que, más allá de su acción de detergencia mecánica, suelen tener ETA para reducir la acumulación de calcio que se produjo sobre los dientes. ¿Se entiende? Hay una pasta dental de uso corriente, creo que se llama Squam. Algunos de ustedes por ahí la sintió nombrar. El Squam está preparado para personas que acumulan sarro sobre los dientes y después pueden llegar a tener inflamaciones en las encías y demás.
Tal cual, Squam. El Squam tiene cierta proporción de ETA, porque está destinado para el uso, para, digamos, desarmar el sarro. Acá figuran algunas formulaciones de colutorios, básicamente anestésicos, es decir, para para que hacer desaparecer o sensaciones de inflamación en la boca y demás. Suelen estar estos colutorios que aparecen acá, que son medio viejos, por no decir viejos del todo, suelen estar acompañados por alguna esencia que dé también sensación de limpieza. Hablamos de colutorios anticaries, sobre todo porque tienen fluoruro de sodio. Fíjense, fluoruro de sodio como agregado anticarie. Lauril sarcosinato de sodio, que tiene que ver con la antisepsia. Twin 20, que tiene que ver con la actividad de detergente. Más mentol eugenol. Eugenol es parte del eucaliptol, para producir sensación de frescura o de limpieza. Otra formulación más de colutorio. Esto está dado como información, léanlo que después lo vamos a ver. Conclusiones. Básicamente me quedo con los ítems que aparecen acá. Higiene de dientes, desinfección de la boca, refuerzo del esmalte dentario, que eso tiene que ver con la acumulación de flúor y la producción de sensación de bienestar y frescura. Squam es una marca de pasta dental, Benín. Por ahí no me hice entender, claro, los que la conocen por la farmacia están más al tanto, pero me disculpo por ello. Squam es la marca de una pasta dental que tiene determinada proporción de ETA, porque se utiliza o se prescribe para aquellas personas que acumulan sarro sobre los dientes. Que tiene que ver con una modificación en el pH bucal, que hace que se acumule calcio sobre los dientes. Es del laboratorio Gador, sí, sí. Bueno, ya estamos haciendo mucha propaganda, muchachos. ¿Qué es esto? El carbón aumenta la fricción. Buena pregunta, Mónica. Hay pastas que llevan carbón o carbón activado. El carbón activado tendría dos funciones. Una, aumentar la posibilidad de fricción sobre el diente. Y la otra, absorber determinadas sustancias que podrían ser los olores y reducir la posibilidad del mal aliento o atacar también el mal aliento. ¿Se entendió?